La contemporánea es el nombre con el que se designa al periodo histórico comprendido entre la Revolución Francesa y la actualidad. Comprende un total de 227 años, entre 1789 y el presente. En este periodo, la humanidad experimentó una transición demográfica. Ha llevado su crecimiento más allá de los límites que le imponía históricamente la naturaleza, consiguiendo la generalización del consumo de todo tipo de productos, servicios y recursos naturales que han elevado para una gran parte de los seres humanos su nivel de vida. Los acontecimientos de esta época se han visto marcados por transformaciones aceleradas en la economía, la sociedad y la tecnología, que han recibido el nombre de Revolución Industrial. Se construyó una sociedad de clases presidida por la Revolución Francesa, la Primera y Segunda Guerra Mundial. Hay un cambio de enfoque profundo en cuanto a la función del terapeuta, en la cual la consideración de la actividad del diario vivir es de manera singular y en función de eso se puede determinar cuál es la mejor manera en la que la persona puede superar sus metas. El desarrollo de las profesiones es una de las características fundamentales de esta época, pues la industrialización se caracterizó por ser una sociedad en profesionalización. La industrialización favoreció cambios en el mercado del trabajo, sin embargo, la mano de obra fue reemplazada por maquinaria, lo que produjo una drástica reducción de clase trabajadora, aumentando así las ocupaciones por servicios. La Revolución Francesa fue un conflicto social y político, con diversos periodos de violencia. Se inició con la autoproclamación del Tercer Estado como Asamblea Nacional en 1789 y finalizó con el golpe de Estado de Napoleón Bonaparte en 1799. La Revolución Francesa marca el inicio de la Edad Contemporánea, al sentar las bases de la democracia moderna, lo que la sitúa en el corazón del siglo XIX. La corriente de pensamiento vigente en Francia era la Ilustración, cuyos principios se basaban en la razón, la igualdad y la libertad. La Revolución Francesa y la terapia ocupacional. En 1789, Pinel, un médico francés dedicado al estudio de tratamientos mentales, prescribiendo ejercicios físicos y ocupacionales manuales, en la creencia de que la labor humana ejecutada rigurosamente era el mejor método de asegurar una buena moral y disciplina, y así cambiar el medio hostil en el que estaba anteriormente. El tratamiento moral se desarrolla como una reacción al enfoque de las enfermedades mentales. Antes se consideraba al enfermo mental como alguien que había perdido completamente la razón y era por ello semejante a un animal. Se consideraba como pecador. Se dieron cuenta de que ellos comenzaban a padecer afecciones mentales porque sucumbían a las presiones externas y hábitos incorrectos, y no porque un Dios les enviaba estas condiciones dejándolas impuras y discriminadas de la sociedad. No podían ser responsables de sus propios actos en la sociedad. Cambió el pensamiento acerca de las causas de las enfermedades mentales. Se dejó de verlas como algo somático, para considerarlas como psicológicas. Así, el tratamiento moral evolucionó a partir del movimiento humanista. Pinel desencadenaba a los pacientes, estableciendo unas normas comunes en el tratamiento de la psicosis. Las normas eran que los pacientes deben de tener una organización de todas sus actividades. El trabajo y la actividad organizada se convierten en un tratamiento para tratar la indolencia. La revolución industrial o primera revolución industrial es el proceso de transformación económica, social y tecnológica que se inició en la segunda mitad del siglo XVIII en el Reino Unido. El paso desde una economía rural basada fundamentalmente en la agricultura y el comercio a una economía de carácter urbano, industrializada y mecanizada.
A partir de este momento se inició una transición que acabaría con siglos de una mano de obra basada en el trabajo manual y el uso de la tracción animal, siendo estos sustituidos por maquinaria para la fabricación industrial y el transporte de mercancías y pasajeros. Movimiento que antecede al paradigma de la ocupación, que se da como reacción frente a la revolución industrial y por lo mismo existe un cambio de foco, siendo ahora la salud general de las personas, ya que en ellas existía un deterioro a causa de las actividades laborales que realizaban, lo que es una gran diferencia con el tratamiento moral, ya que este se centraba solo en la salud mental y este movimiento se centra en la salud física, además de la anteriormente mencionada. En este movimiento se intenta volver a lo natural, a la tierra, a las cosechas, etc. Primera y Segunda Guerra Mundial. En la edad contemporánea se presenta la Primera y Segunda Guerra Mundial, donde en esta se desarrolla el paradigma de la ocupación. En 1917 se formó la primera Asociación de Terapeutas Ocupacionales, la cual se llamó Sociedad Nacional para la Promoción de la Terapia Ocupacional. Reconoce la importancia de la actividad para distraer al paciente del dolor, ansiedad y aburrimiento, para organizar la vida diaria y para mantener o recuperar la fuerza y resistencia física, así como para alcanzar la salud mental. William Roche, cofundador de la ANSPOT, dice: la ocupación es tan necesaria para la vida diaria como el comer y el beber. Es decir, propone un tipo de ocupación llamado auxiliares de reconstrucción debido al contexto en el que se encontraba. Primera Guerra Mundial. En la Primera Guerra Mundial, los soldados regresaban a su nación heridos, amputados, ciegos, etc. Entonces, los auxiliares de reconstrucción trabajaban con ellos para la rehabilitación. La terapia ocupacional entró a un mundo más científico. Comenzaron a utilizarse por primera vez ciertos dispositivos, técnicas y métodos. Se educaron a muchos terapeutas durante esta época y finalmente se realizó un llamamiento a mujeres auxiliares de recuperación de terapia ocupacional. Estas trataron a personas con amputaciones, cegueras, tuberculosis, neurosis de ansiedad, pánico a los gases y síndromes de confusión. La Segunda Guerra Mundial también contextualizó este paradigma. Al comienzo de esta guerra había condiciones poco propicias para la terapia ocupacional. La medicina presionó para que la terapia ocupacional estableciera las bases racionales y empíricas de la práctica. Sin embargo, no parecía haber una teoría rigurosa o integradora. Por lo tanto, no se podía verificar que existía un tratamiento como medio efectivo de recuperación. A causa de esto, la terapia ocupacional se comienza a desvirtuar y comienza a volverse muy reduccionista, y con ello empieza el paradigma mecanicista. Las consecuencias que trajo esta guerra para la terapia ocupacional fueron el desarrollo de departamentos de medicina física, la escritura y publicaciones de muchas técnicas, la adaptación por parte de los terapeutas ocupacionales del modelo biomédico para ser más científicos. Este modelo se basa en una visión mecanicista en donde el centro deja de ser la ocupación y comienza a ser la patología. Y se consideró a los pacientes como receptores pasivos del tratamiento. En síntesis, gracias a las guerras se cambia la perspectiva en la terapia ocupacional, es decir, solo se dedicaban a enfermos mentales, ahora, además a heridos de guerra. En la década del 40 del 50, como resultado, en la época moderna, el paradigma contemporáneo, a fines de la década de 1970, los líderes de la terapia ocupacional proponen un retorno al enfoque de la ocupación,
visión que dura hasta la actualidad. Personaje importante en esta época. Mary Reilly, quien trabajó en hospitales paramilitares y supervisó los programas de terapia ocupacional en distintos hospitales, entre ellos regionales y militares. Fue un personaje importante para el cambio de paradigma, porque criticó duramente el paradigma mecanicista e incitó a los terapeutas a enfocarse sobre la ocupación. Gary Kierhoffner, escritor y psicólogo, que fue un personaje más moderno y es el que crea un modelo contemporáneo de la ocupación humana. En sus escritos hablaba sobre una recuperación de la filosofía, la recuperación de las bases de la terapia ocupacional, una reflexión sobre el sentido de las ocupaciones y finalmente el modo de entender la profesión. Él logró de retornar al enfoque sobre la ocupación implicó un movimiento más alejado del marco reduccionista del paradigma mecanicista para tener una visión más contemporánea. Incorporar lo aprendido sobre la reducción de los problemas con el fin de permitirles a las personas que adaptaran sus vidas ocupacionales. Modernizar el concepto de la ocupación a través del conocimiento contemporáneo de varias disciplinas. La nueva visión de este paradigma consiste en considerar a la persona. El entorno y la totalidad de ocupaciones que realiza la persona en su vida. Consideran la ocupación como algo esencial en la vida del ser humano, es decir, la ocupación permite crear un sentido a la vida de las personas. En resumen, los paradigmas mecanicista y de la ocupación, aunque fracasaron en el intento de curar a los discapacitados, sus postulados fueron un importante legado para este paradigma contemporáneo.